obviamente uno siempre piensa en la niña, en el tiempo que el padre no le está dedicando, porque obviamente cuando ya, o sea, el padre no está en la casa, es mucho más difícil que mantenga esa conexión. Oigan, después de un tiempo, señores, sin verla, nuestro querido Cristian Nodal finalmente compartió con su pequeña hija Inti, que recientemente la vimos llegando a México. Bella. Y obviamente está lindísima. Bellísima. Con unos cacheticos así hermosa, bellos. Hermosa. Y aunque muchos están felices con este reencuentro, otros lo critican por el poco tiempo que le dedicó. Veamos. Dios mío, pero ahí estuvo. Hace 2 días, Cazzu llegó a México con la pequeña Inti y todos comenzamos a especular que era la oportunidad perfecta para que Cristian Nodal viera a su hija y así fue. Ayer el cantante llegó al hotel donde se está quedando la argentina para recoger a su pequeña hija y pasar un rato con ella. Y así lo vimos salir cargando a Inti como todo un padrazo. El hombre llegó a su camioneta acompañado de un pequeño equipo de seguridad que incluía hasta un policía en moto. Entró, no estuvo mucho rato dentro del hotel. Seguramente Cazzu le dio la bolsa con ropita, pañales, el pomo de leche y le dijo, te llevas también a la nana. Entonces lo vimos salir rápidamente para evitar aglomeraciones de curiosos y fanáticos. Nuestro lente lo captó subiendo a la camioneta para luego sentarse a la niña en sus piernas mientras esperaba que su nana subiera. Fueron varios minutos los que estuvo el cantante esperando a que todos estuvieran a bordo para salir del lugar. Minutos después que Nodal se fue, Cazzu salió para saludar a sus fans, firmarles su libro y tomarse fotos. Cazzu, ¿cómo sientes el cariño de tus fans? ¿Qué les dices a México que te apoya tanto? Los quiero mucho, ya lo saben. Cazzu, cuéntanos de este libro que sacaste. Aquí me faltó. ¿Y me lo puedes filmar? Oye, tu libro te lo estás promocionando. Gracias, mi reina. Gracias. Estás en todo, película, música, libro. Oye, Cazzu, ¿qué te trajo a México? ¿Vienes a promocionar tu libro, Cazzu? Le va a encantar. Gracias, mi amor. Cuando le preguntamos por la pequeña, miren su respuesta. Cazzu, vimos ahorita a Inti, está preciosa. Sí, se fue. Vino Nodal por ella. Más por favor para este reencuentro y qué padre que lo permites. ¿Su papá? Lo que sí nos quedó bien claro es que Ángela no fue con Nodal a México y por eso, horas después, sabemos que Cristian ya estaba de regreso en Los Ángeles cenando con su esposa en un restaurante en Beverly Hills. Eso es lo más triste de las separaciones, porque al final nunca estuvieron casados. Obviamente uno siempre piensa en la niña, en el tiempo que el padre no le está dedicando, porque obviamente cuando ya, o sea, el padre no está en la casa, es mucho más difícil que mantenga esa conexión. Hay padres que lo logran. O sea, no me malentienda, yo sé que ya el divorcio es una cuestión normal de esta sociedad, a pesar de que yo todavía lo digo, uno no se acostumbra a que la familia no sea lo más importante. Exactamente. Pero claro, cuando esto pasa, yo creo que los niños, es lo más importante. Si ese hijo puede seguir adelante sin ningún problema. Es lo más importante. Ambas lo hemos vivido y claro, ¿cómo se mantiene al padre ahí? Es difícil. Los dos tienen que poner de su parte. Yo recuerdo unos Latin Grammys que yo le pedí a Mark Anthony que se fuera a ver al presidente Obama conmigo. Ajá. El presidente Obama nos quería reunir a todos para hablar de la reforma migratoria y me dijo, me encantaría. O sea, no tuviera ningún problema, excepto que tengo que pasar por Los Ángeles. Unas horas le prometí a Dayanara que iba a recoger a los niños en la escuela. Sí. Nunca se me olvida eso. Sí, es importante. Y le dije, pero dile que otro día. Lili, no puedo, tú no entiendes. No, es que la vida, o sea, que los niños son lo más importante. Se sobreentiende también que la vida de un artista es un poco diferente y va a ser bastante más complicada que una persona pues que va a un trabajo regular y que está en una misma ciudad todo el tiempo. Pero mientras se pueda hay que lograr esas conexiones y que se puedan ver y que tengan esa relación, porque el tiempo Entonces la pasa, gente está criticando a Nodal que le dedicó solamente un día, pero bueno, por lo menos ese día por cuenta. lo menos lo hizo. Y ahora hay mucha tecnología, está el FaceTime, está... Nosotros empezamos con eso, claro, con el FaceTime. Cuando hay FaceTime, yo creo que para los padres que se sienten, ok, ¿y ahora cómo yo hago esto? Señores, ayuda un poquito, no se siente tan lejanos, por lo menos no se siente tan lejanos, ¿me entiendes? Y están ahí conectados. Así que yo feliz de que Cristian Nodal siga haciendo el esfuerzo y esté ahí por lo menos presente cada vez que pueda. Yes.